Lo que está pasando ahora mismo en Florida es uno de los dramas políticos más grandes que hemos visto en el Partido Republicano en años. Y nosotros, como comunidad, como gente que vive esto, que lo siente, que tiene familia ahí, que conoce ese estado, tenemos que hablar de esto hoy. Ahora, sin rodeos. El gobernador Ron DeSantis, el hombre que en algún momento fue el político republicano más poderoso de todo Estados Unidos después de Donald Trump, el hombre que muchos veían como el futuro del conservadurismo americano, ese mismo hombre está viendo cómo su poder se desmorona ante sus propios ojos. Y lo peor, lo más doloroso para él, es que la mano que está destrozando su legado no es la de un demócrata. No es la de Biden, no es la de Kamala Harris. Es la mano del mismísimo Donald Trump. Bienvenidos a este canal. Si eres nuevo aquí, dale clic a ese botón de suscripción ahora mismo porque aquí hablamos con la verdad, con los datos, y con el corazón de la comunidad. Y si ya eres parte de esta familia, ya sabes lo que te pedimos. Deja tu like ahora que el algoritmo nos necesita para seguir llegando a más gente. Vamos con todo. Para entender lo que está pasando hoy, tenemos que remontarnos un poco. No mucho. Solo hasta el 20 de febrero del año pasado, 2025. Esa noche, Donald Trump agarró su teléfono, entró a Truth Social, su red social, y escribió algo que en Tallahassee retumbó como un terremoto. Escribió que Byron Donalds sería un gobernador verdaderamente grandioso y poderoso para Florida y lo que nadie esperaba, al menos no tan pronto, lo que nadie anticipaba, fue el cierre de esa publicación. Corre, Byron, corre. Así, con mayúsculas, con exclamación, con todo el peso del presidente de los Estados Unidos detrás. ¿Y quién es Byron Donalds? Es un congresista republicano de Florida, de 46 años, nacido en Brooklyn, Nueva York, que vive en Naples. Un hombre que ha sido uno de los aliados más leales de Trump en el Congreso. Un hombre que alguna vez fue amigo cercano de DeSantis, que incluso habló en el evento de reelección del gobernador en 2022. Pero que luego se fue alejando cuando apoyó a Trump sobre DeSantis en las primarias presidenciales de 2024. Y aquí está la ironía histórica, gente. Trump había apoyado a DeSantis para gobernador en 2018. Ese respaldo fue lo que catapultó a Ron DeSantis al poder. Y ahora, Trump está usando esa misma fórmula, ese mismo mecanismo, para poner a otro hombre en el lugar de DeSantis. Para borrar el legado de DeSantis. Para dejar en claro quién manda en Florida. Y esa persona no es el gobernador. Esa persona es Donald Trump. Ahora bien, alguien podría decir, pero espera, DeSantis ya tiene 2 mandatos, no puede reelegirse, es normal que haya un sucesor. Y tienen razón. La Constitución de Florida es clara, 2 mandatos consecutivos y se acabó. Ron DeSantis termina el 5 de enero de 2027. Eso está definido. Lo que no estaba definido era quién lo iba a suceder. Y aquí es donde la historia se pone buena, se pone jugosa, porque DeSantis tenía un plan. Un plan muy personal, muy familiar, muy íntimo. Ron DeSantis quería que su esposa Casey DeSantis fuera la próxima gobernadora de Florida. Y cuando digo que lo quería, no lo digo como una especulación. Lo dijo en voz alta. Se lo dijo a los donantes del Partido Republicano. Hizo llamadas a lobistas de Tallahassee, a empresarios, a líderes del partido, pidiéndoles que no se comprometieran con Donalds todavía. Diciéndoles que Casey estaba considerando seriamente lanzarse. Operativos republicanos que hablaron con medios como Político describían a Casey DeSantis como la solución bella y elegante para Florida. Así decían, la solución bella y elegante. Y Casey no era una figura desconocida. Era presentadora de televisión, tenía carisma, tenía presencia, había lanzado iniciativas importantes durante los años de Ron en el poder, incluyendo un programa llamado OPE Florida. Una encuesta de la Universidad del Norte de Florida mostraba que el 57% de los votantes de Trump aprobaban a Casey, con solo un 4% de desaprobación. Esos números son extraordinarios para alguien que aún no había anunciado su candidatura. Pero entonces llegó ese 20 de febrero. Ese tweet, ese post de Trump. Y todo el plan de la familia DeSantis quedó roto en pedazos. Ron DeSantis no se quedó callado. Ese hombre no es de los que se quedan callados. 5 días después del respaldo de Trump a Donalds, el gobernador apareció ante los medios en Tampa y dijo algo que nadie esperaba escuchar. Atacó directamente a Byron Donalds. Dijo que Donalds era una criatura de Washington, que no había sido parte de ninguna de las victorias que Florida había logrado contra la izquierda en los últimos años. Dijo, textualmente, hay que ver, un tipo como Byron simplemente no ha sido parte de ninguna de las victorias que hemos tenido aquí en Florida sobre la izquierda en estos años. Y luego, como si eso no fuera suficiente, dijo que si Casey se lanzaba, ganaría por un margen mayor al que él ganó en 2022,
cuando arrasó por casi 20 puntos. Eso en política es una declaración de guerra. Suave, con palabras cuidadas, pero una declaración de guerra. Y la respuesta del mundo trumpista fue inmediata. Matt Gaetz, el controvertido excongresista de Florida y aliado de Trump, salió a atacar a DeSantis en redes sociales y le recordó que tanto él como Donalds habían sido parte del equipo de preparación de debates de DeSantis cuando el gobernador se lanzó en 2018. Básicamente diciéndole, te hicimos, Ron. Nos debes esto. La encuesta interna del equipo de Donalds fue reveladora. En un enfrentamiento hipotético entre Donalds y Casey DeSantis, sin mencionar el apoyo de Trump, Donalds ganaba por pocos puntos. Pero cuando se le informaba a los encuestados que Donalds contaba con el respaldo de Trump, su ventaja se disparaba a más de 20 puntos. 20 puntos. Eso no es una elección. Eso es un aplastamiento. Ahora entremos al corazón de la crisis. Porque esto no es solo una pelea por el futuro. Esto está pasando ahora mismo, mientras DeSantis aún está en el poder, mientras todavía tiene la silla de gobernador caliente, mientras tiene casi 2 años por delante en el cargo. Y aún así, está perdiendo control. No mañana. Hoy. La primera señal fue lo que pasó con la legislatura de Florida a principios de 2025, durante una sesión especial sobre inmigración. DeSantis, que había construido toda su imagen de hombre duro en el tema migratorio, que había mandado migrantes en aviones a Martha's Vineyard, que había creado su propio sistema de aplicación migratoria independiente del gobierno federal, ese mismo DeSantis se encontró de frente con una rebelión. Y no vino de los demócratas. Vino de sus propios republicanos. El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Danny Pérez, y el presidente del Senado, Ben Albritton, ambos republicanos, propusieron un proyecto de ley migratorio que no solo limitaba la autoridad del gobernador, sino que buscaba transferirla al comisionado de Agricultura, Wilton Simpson. DeSantis explotó. Dijo que era inconstitucional. Le dijo a Sean Hannity en Fox News que el proyecto le quitaba poder, el poder que estaba ejerciendo actualmente. Publicó en su cuenta de X: la pluma para el veto está lista. Hubo negociaciones. Hubo presiones. Incluso Trump se involucró personalmente porque sus intereses en este tema también estaban en juego. Al final se llegó a un acuerdo, pero no fue la victoria de DeSantis. El acuerdo incluyó la participación de Wilton Simpson en una nueva Junta Estatal de Control de Inmigración. Y quizás más importante, se eliminó la autoridad unilateral de DeSantis sobre el programa de transporte de migrantes, ese programa que lo había hecho famoso, ese que le había dado cobertura en medios nacionales. A partir de ese momento, no podría enviarse ningún migrante sin una solicitud explícita del ICE, sin la aprobación federal. DeSantis había perdido una de sus herramientas más poderosas. Y eso no fue todo. 2 meses después, en marzo de 2025, la Cámara de Representantes de Florida votó por unanimidad, para revertir 4 vetos presupuestarios de DeSantis, sumando más de $4.700.000 en gastos que el gobernador había bloqueado. Una representante republicana explicó la medida con una frase que lo dice todo: se trata del sistema de pesos y contrapesos del gobierno. En otras palabras, le estaban diciendo al gobernador: aquí no mandas tú solo. La lucha con la legislatura se extendió también a la reforma de impuestos a la propiedad. DeSantis quería una propuesta clara, directa, que eliminara completamente los impuestos sobre las residencias principales. Los legisladores presentaron 8 proyectos distintos, diluidos, complejos, múltiples caminos. DeSantis arremetió contra ellos públicamente. Los llamó una trampa política. El conflicto entre él y el presidente de la Cámara, Daniel Pérez, se fue haciendo cada vez más evidente, más personal, más intenso. Y en diciembre de 2025 apareció otro frente de batalla: la inteligencia artificial. DeSantis propuso una Carta de Derechos de Inteligencia Artificial para regular la tecnología y proteger a los ciudadanos, especialmente a los niños. Trump firmó una orden ejecutiva para crear un estándar nacional de inteligencia artificial que, según algunos, bloqueaba las regulaciones estatales. DeSantis salió a defender su posición con más fuerza que nunca: una orden ejecutiva no puede bloquear a los estados. Claramente tenemos derecho a hacer esto. Fue uno de los momentos más directos en los que DeSantis le habló al poder federal, sabiendo que ese poder federal ahora era Trump. Gente, párenme aquí un momento porque quiero que analicemos esto juntos. Porque muchos de nosotros en esta comunidad somos de Florida, somos del sur de la Florida, somos de Tampa, de Orlando, de Jacksonville, de Hialeah. Muchos de nosotros hemos vivido los años de DeSantis como gobernador. Y hay cosas que él hizo bien. Hay cosas que podemos reconocer, aunque no estemos de acuerdo con todo. Peleó por las escuelas. Peleó contra los mandatos de vacunas.
Defendió la costa del Golfo contra la perforación petrolera cuando Trump quería abrir esas aguas en diciembre de 2025. DeSantis fue el que se paró y dijo que eso afectaría el entrenamiento militar y la economía costera. Ese fue un momento en que el gobernador se enfrentó públicamente a la Casa Blanca para defender a Florida. Pero también hay que ser honestos. DeSantis cometió el error más grande de su carrera cuando decidió desafiar a Trump en las primarias presidenciales de 2024. No porque estuviera mal aspirar a la presidencia, sino por el momento y la manera. Florida todavía estaba en su apogeo, todavía tenía trabajo por hacer, y él se fue a Iowa, a New Hampshire, a pelear una batalla que nunca pudo ganar porque Trump no era solo un candidato, era un fenómeno. Y DeSantis salió de esa campaña con su imagen dañada, con el ego golpeado, y con Trump buscando la manera de cobrarle la factura. Y Trump no olvida. Ese es el mensaje que estamos viendo ahora mismo. Ron, Byron, Ron. Esas tres palabras son la venganza del presidente de los Estados Unidos contra el hombre que se atrevió a desafiarlo. Ahora, ¿dónde estamos hoy, en abril de 2026? La situación es la siguiente. Byron Donalds ya anunció formalmente su candidatura a gobernador de Florida. Ya hizo su primer meeting en Bonita Springs, en un restaurante y local de música en vivo. Ya tiene el respaldo de Donald Trump Jr., del hijo mayor del presidente. Ya tiene el respaldo de Charlie Kirk, el fundador de Turning Point Estados Unidos, uno de los movimientos conservadores más poderosos entre los jóvenes republicanos. Donalds está operando como si la elección ya fuera suya. DeSantis, por su parte, está convocando una sesión especial de la legislatura para el 20 al 24 de abril para redibujar el mapa electoral del Congreso de Florida. Dice que el crecimiento poblacional del estado desde el censo de 2020 justifica cambios. El objetivo real, según analistas, es crear hasta 5 escaños adicionales para los republicanos en las elecciones de medio término de noviembre. Pero incluso en esto está encontrando resistencia. La Cámara prefiere hacer los cambios en la sesión regular, no en una especial. Ya hay una demanda legal presentada ante la Corte Suprema de Florida argumentando que DeSantis no tiene autoridad para convocar esa sesión con ese objetivo específico. Y para completar el cuadro, en una elección especial el 24 de marzo en Palm Beach County, en el mismo condado donde está Mar-a-Lago, en un distrito que Trump ganó por 20 puntos en 2024, los demócratas ganaron por 2.4 puntos. Una oscilación de 21 puntos. 21 puntos, gente. Eso es una señal de alerta para todos los republicanos de Florida, incluyendo DeSantis. ¿Y Casey DeSantis? ¿Qué pasó con ella? Oficialmente no ha anunciado su candidatura. Ron DeSantis y su esposa se reunieron con Trump en Palm Beach. Jugaron golf juntos en el Trump International Golf Course en marzo de 2025, en un gesto que algunos interpretaron como un intento de reparar la relación. Fuentes cercanas a la pareja dijeron que pidieron a Trump que diera un paso atrás de su respaldo a Donalds mientras Casey consideraba sus opciones. Trump no dio ese paso. Y hay analistas que creen que Casey podría seguir adelante de todas formas. Una encuesta interna del equipo Donalds mostraba que si Casey se lanza, Donalds la supera por pocos puntos en un enfrentamiento directo. Pero con el respaldo activo de Trump, con los videos de apoyo de Donald Trump Jr. y Charlie Kirk, con el dinero de los donantes fluyendo hacia Donalds, con el miedo de los empresarios de quedar del lado equivocado, la montaña que Casey tendría que escalar es enorme. Un estratega republicano de Florida lo dijo de manera brutal. El gobernador DeSantis ha hecho un trabajo tremendo para el estado, pero el más que nadie debería entender el poder del respaldo de Trump. En otras palabras, lo que Trump hizo por ti en 2018, ahora lo está haciendo por alguien más. Y esta vez no es para ayudarte. Es para reemplazarte. Pero hay algo más que quiero que veamos juntos. Algo que me parece fundamental para entender por qué esta situación importa más allá de la rivalidad personal entre dos políticos. Porque a veces en la política todo se reduce a egos, a dinero, a posiciones. Pero aquí hay algo más. Lo que estamos viendo en Florida es la batalla por definir qué significa el conservadurismo en el siglo XXI. DeSantis tiene una visión. Un estado fuerte que actúa de manera independiente, que no depende completamente del gobierno federal, que regula la inteligencia artificial, que protege sus costas del petróleo cuando lo cree necesario, que construye un sistema migratorio propio. Es un conservadurismo más institucional, más basado en políticas concretas. Trump tiene otra visión, lealtad personal, centralización del poder en la figura del presidente, un partido que gira alrededor del como sol del sistema solar. Los gobernadores pueden hacer lo que quieran siempre y cuando no lo desafíen, siempre y cuando no se conviertan en una amenaza. Y muchos de nosotros en esta comunidad, los que vivimos en Florida, los que pagamos impuestos a la propiedad que siguen subiendo, los que sufrimos cuando hay un huracán y la ayuda federal depende de relaciones políticas,
los que vemos como el costo de vida en el estado ha explotado mientras los políticos pelean por poder. Nosotros merecemos que quien sea el próximo gobernador se enfoque en nosotros. No en vengar derrotas del pasado. No en demostrar quién tiene el ego más grande. El escenario para los próximos meses es este. La sesión especial sobre redistribución de distritos va a ser en abril. Si pasa, si los republicanos logran ese nuevo mapa y consiguen esos 5 escaños adicionales en noviembre, DeSantis tendrá al menos ese logro. Pero si la demanda legal prospera, si la Corte Suprema de Florida frena el proceso, DeSantis saldrá de esa experiencia doblemente humillado. La sesión legislativa regular tiene en agenda el presupuesto, los impuestos a la propiedad, la inteligencia artificial, la educación, las armas. En cada uno de estos temas, DeSantis ya ha tenido roces con su propia legislatura. El presupuesto del año pasado terminó en un caos, con disputas que retrasaron el cierre de la sesión. El año 2026 promete ser igual o más tenso. Y mientras tanto, Byron Donalds va a seguir recorriendo el estado. Con el nombre de Trump detrás de cada acto, con cada donante que se suma, con cada legislador que le promete apoyo, va construyendo una maquinaria que DeSantis no puede contrarrestar fácilmente sin entrar en una guerra frontal con el presidente. Y entrar en guerra frontal con Trump, ya lo probó antes, y ya sabemos cómo terminó eso. ¿Qué debemos esperar hacia el futuro? Les digo lo que yo veo, como parte de esta comunidad, como alguien que ha seguido este drama semana a semana. Primero, DeSantis no va a desaparecer. Es un político demasiado inteligente, demasiado disciplinado para rendirse. Hay quienes hablan de una posible candidatura presidencial en 2028. Él mismo ha dado señales de que esa posibilidad está en su mente. Pero para llegar a 2028 en buenas condiciones, necesita salir de la gobernación de Florida con su reputación intacta. Y eso significa que cada pelea que pierda aquí, cada humillación pública, cada veto revertido, cada desafío de su propia legislatura, le hace daño. Segundo, la elección de gobernador de Florida en noviembre de 2026 va a ser una de las más observadas del país. No porque Florida esté en duda, Florida es un estado republicano sólido, sino porque el resultado va a definir quién controla el futuro del Partido Republicano en el estado más grande del sur y uno de los más decisivos del país. Si Donalds gana fácilmente, Trump habrá demostrado que su poder es absoluto dentro del partido. Si Casey DeSantis entra y hace una carrera competitiva, aunque no gane, Ron DeSantis habrá demostrado que todavía importa. Tercero, lo que pase con los impuestos a la propiedad, con el costo de los seguros, con el costo de vivir en Florida, eso es lo que más nos importa a nosotros. Los seguros de casa siguen siendo una crisis. El costo de vida ha golpeado a las familias de clase media. Y mientras los políticos pelean por ego y por poder, las facturas siguen llegando. Miren, hemos hablado mucho hoy. Hemos cubierto un tema que es complejo, que tiene muchas capas, que involucra egos, traiciones, lealtades rotas, y sobre todo, el futuro de un estado que muchos de nosotros llamamos hogar o que nos toca de cerca porque tenemos familia allá. Y yo creo que es importante hablar de esto sin apasionamiento ciego. Sin decir que Trump tiene razón en todo o que DeSantis es una víctima. La verdad es más compleja. Trump actuó de la manera en que siempre actúa, con lealtad al que le es leal, con castigo al que lo desafía. DeSantis lo desafió, y está pagando el precio. Eso es política real. Eso es lo que pasa cuando uno entra en ese juego. DeSantis cometió errores. Pero también hay que reconocer que construyó algo real en Florida. Que tiene políticas concretas, que hay gente que genuinamente lo apoya, que no fue un gobernador de cartón. Fue uno de los gobernadores más activos e influyentes de la historia moderna del estado. Lo que estamos viendo no es el fin de DeSantis. Pero sí es, claramente, el fin de su era de omnipotencia en Florida. El fin de ese momento en que era el rey indiscutible. Y ese fin lo aceleró Trump con 3 palabras. Corre, Byron, corre. Antes de cerrar, quiero escuchar a ustedes. ¿Creen que Casey DeSantis debería lanzarse aunque Trump respalde a Donalds? ¿Creen que DeSantis tiene futuro en 2028 para la presidencia? ¿O creen que esta es la última página de su carrera política? Déjenme sus comentarios abajo. Esta es su comunidad, este es su espacio, y cada opinión cuenta. Y si llegaron hasta aquí, si vieron este video completo, eso significa que el tema les importa tanto como a nosotros. Entonces hagan ese gesto que cuesta nada y lo significa todo, denle like al video, compartan con alguien que le interese la política de Florida, y si aún no están suscritos, ahora es el momento. Aquí vamos a seguir cubriendo esta historia porque esto apenas está comenzando. Florida no duerme. Y nosotros tampoco. Hasta la próxima.